Bernardo de Gálvez, el hombre que ayudó a independizar a Estados Unidos y casi nadie recuerda. Cuando se habla de la independencia de los Estados Unidos, los nombres que suelen aparecer son George Washington, Thomas Jefferson o el marqués Gilbert Dumoutier de Lafayette. Sin embargo, en la sombra de esa historia hay un personaje decisivo, Bernardo de Gálvez y Madrid, militar español, gobernador de Luisiana y héroe de una campaña que debilitó seriamente al Imperio Británico en América. Su vida combina aventura militar, inteligencia política y una audacia que rozaba la temeridad. Fue el hombre que abrió un segundo frente contra Gran Bretaña cuando la guerra parecía inclinarse en favor británico, y lo hizo con recursos limitados, enfermedades tropicales y decisiones que hoy parecen casi imposibles. Capítulo 1. Orígenes, un niño andaluz en una familia de soldados. Bernardo nació en Macharabiaya, un pequeño pueblo de Málaga, en 1746. Pertenecía a una familia ligada al servicio militar y administrativo de la monarquía española. Su padre, Matías de Gálvez, sería también un destacado oficial y virrey. España vivía entonces bajo el impulso reformista de los Borbones. Tras siglos de esplendor y desgaste imperial, la corona intentaba modernizar el ejército, la administración y el comercio colonial. Para un joven hidalgo sin gran fortuna, el ejército era la vía natural hacia el prestigio. Desde muy joven fue enviado a formarse militarmente. Sus superiores destacaban su valentía, pero también un rasgo poco habitual, una mezcla de disciplina y creatividad táctica. Una anécdota temprana lo define bien. Durante maniobras militares prefería estudiar el terreno personalmente antes que limitarse a seguir órdenes sobre el papel. Ese hábito lo acompañaría toda su vida. Capítulo 2. Primeras campañas. Aprendizaje en la frontera del imperio. Antes de convertirse en figura internacional, Gálvez combatió en el norte de Nueva España, actual México y sur de Estados Unidos, una zona fronteriza marcada por conflictos con pueblos indígenas y por la amenaza constante de otras potencias europeas. Participó en campañas contra los apaches en territorios difíciles, donde el clima, la distancia y la logística eran tan peligrosos como el enemigo. Allí aprendió guerra irregular, movimientos rápidos, conocimiento del terreno y adaptación constante. Resultó herido en combate en varias ocasiones. En una de ellas recibió una flecha que casi le cuesta la vida. Los relatos de la época destacan que insistió en seguir al mando, incluso con fiebre alta. Estas campañas forjaron su reputación de líder cercano a la tropa. No era un general distante, compartía riesgos y fatigas, algo que generaba gran lealtad entre sus hombres. Capítulo 3. Gobernador de Luisiana, un puesto estratégico. En 1777 fue nombrado gobernador de Luisiana española, territorio enorme que incluía Nueva Orleans y controlaba el acceso al río Mississippi. El contexto era explosivo. Las 13 colonias británicas se habían rebelado y luchaban por su independencia. España no apoyó oficialmente a los rebeldes al principio, pero veía en el conflicto una oportunidad para debilitar a su rival histórico, Gran Bretaña. Gálvez empezó a enviar ayuda secreta a los insurgentes americanos, armas, pólvora y suministros, todo a través del Mississippi. Este apoyo fue crucial porque los rebeldes sufrían graves carencias logísticas. Una anécdota curiosa: mientras mantenía oficialmente neutralidad, permitió discretamente el comercio con los revolucionarios. Era una guerra de sombras antes de la guerra abierta. Capítulo 4. España entra en guerra, el frente olvidado. En 1779, España declaró oficialmente la guerra a Gran Bretaña. Mientras Washington luchaba en el este,
Gálvez abrió un nuevo frente en el Golfo de México. Su objetivo era claro: expulsar a los británicos de Florida Occidental y controlar el acceso al Caribe. Con fuerzas mixtas, soldados españoles, criollos, negros libres, indígenas aliados y voluntarios, lanzó campañas rápidas contra puestos británicos como Baton Rouge o Mobile. La diversidad de sus tropas era extraordinaria para la época y demuestra su habilidad política para coordinar distintos intereses bajo un mismo mando. Capítulo V. El asedio de Pensacola. La apuesta total. La batalla decisiva llegó en 1781 con el asedio de Pensacola, principal bastión británico en Florida. La operación era arriesgada. Tormentas dispersaron la flota española y muchos oficiales dudaban en entrar en la bahía protegida por fuertes cañones británicos. Entonces ocurrió el episodio que lo convirtió en leyenda. Cuando los capitanes vacilaron, Gálvez tomó personalmente una embarcación y entró primero bajo fuego enemigo, animando a los demás a seguirlo. De este acto nace el lema asociado a su escudo: Yo solo. El asedio duró semanas. Finalmente, una explosión en un polvorín británico inclinó la balanza. Pensacola cayó el 8 de mayo de 1781. La victoria tuvo consecuencias enormes. Gran Bretaña perdió el control del Golfo de México, reduciendo su capacidad de apoyo en la guerra contra los rebeldes americanos. Muchos historiadores consideran que esas campañas facilitaron indirectamente la victoria de Washington en Yorktown ese mismo año. Capítulo VI. Reconocimiento internacional y últimos años. Tras sus victorias, Gálvez fue ascendido y nombrado virrey de Nueva España en 1785, uno de los cargos más importantes del imperio. Sin embargo, su salud estaba deteriorada por años de campañas en climas extremos. Gobernó poco tiempo y murió en 1786, con solo 40 años. Su muerte temprana contribuyó a que su figura quedara parcialmente olvidada, eclipsada por otros protagonistas de la época. Capítulo VII. Un legado redescubierto. Durante siglos su nombre apenas apareció en los relatos populares de la independencia estadounidense. Sin embargo, el reconocimiento ha crecido en tiempos recientes. En 2014, el Congreso de Estados Unidos le concedió la ciudadanía honoraria, un honor reservado a muy pocas personas extranjeras. Hoy, una estatua suya se alza cerca de la Casa Blanca, recordando que la independencia americana también tuvo un capítulo escrito en español. Bernardo de Gálvez reúne elementos narrativos imponentes, un héroe poco conocido que influyó en un gran acontecimiento mundial, decisiones arriesgadas tomadas en primera línea, un escenario exótico, el Caribe, los pantanos de Luisiana, los fuertes del Golfo, una guerra paralela que cambió el equilibrio global. Su historia fascina porque rompe una idea extendida. La independencia de Estados Unidos no fue solo una historia angloamericana, sino una guerra internacional donde España jugó un papel decisivo, y Gálvez fue uno de sus protagonistas más audaces.